Rompehielos con Ivonne Garza. Muy buenas tardes, Yellovers. Hoy tengo a un personaje increíble, un gran creador de contenidos, un gran productor y una pieza clave para la televisión mexicana. Y les presento al señor Miguel Ángel Erros. Bienvenido, señor Miguel Ángel, ¿cómo está? Ivonne, mucho gusto, muchas gracias y muy bien, afortunadamente aquí librándonos un poco de la pandemia y trabajando que no hemos parado porque parte de lo que hemos cubierto en estas últimas semanas han sido las misas desde la basílica, dado que la iglesia está cerrada y entonces nosotros normalmente hacíamos una misa al mes y ahora desde el 22 de marzo hemos estado transmitiendo cada domingo desde la Basílica la misa de las 12 del día. Así que aquí estamos. Órale, pues bienvenidísimo. Y señor Miguel Ángel, como platicábamos, tiene un gran historial, pero vamos a empezar desde los inicios. ¿Cómo usted llega a este medio ambiente? ¿Cómo empieza a entrar a la producción? Me parece que primero empezó actuando. Exacto. Es muy chistoso porque me tendré que remitir a mis padres. Mi padre era banderillero de toros, o sea, una gente dedicada al toro, igual que toda mi familia por el lado paterno, se dedicaban a eso. Y por el lado materno, mi madre llegó a cantar y fue actriz radiofónica de las famosas radionovelas, las precursoras de la telenovela. Nosotros me llevaron de muy niño, prácticamente de brazos, a Monterrey, y ahí me desarrollé hasta los 9 años que ya nos trasladamos a México para radicar acá, pero mis inicios fueron en Monterrey. Por allá al fondo se ve detrás de mí un par de fotografías que más tarde se las mandaré en una toma más cercana. Pero empecé allá, o sea, a mi madre que se dedicaba a eso, un día le dijeron que si podía yo trabajar en una obra de teatro. Hice, creo que la parte final de la obra donde la mamá mataba al niño y entonces yo tenía que gritar ay y ahí se acababa la obra o algo así. Y después a los 7 años que en Monterrey no está permitido, creo que hasta la fecha, a que los niños entren al primero de primaria hasta que tienen cumplido los 7 años. Pero yo desde los 6 ya leía, me enseñaron a leer y aprendí a leer muy rápido. Así que a los 7 años me hicieron una prueba radiofónica y empecé a trabajar en radio. Y así estuve de los 7 a las 9 o 9 y medio años que ya nos vinimos a México. Y llegué aquí directamente con una carta dirigida a don Emilio Azcárraga Vidaurreta, o sea, el grande de los Azcárraga, con una carta de recomendación para que me hicieran una prueba. Me hicieron una prueba y al mes ya estaba yo actuando en las famosas radionovelas en la estación más importante de aquella época y creo que de la actual, que es la XEW en AM en aquella época. Y de ahí no paré, o sea, estuve trabajando en radionovelas y me tocó ser precursor también de la televisión porque en 1950-51 me tocó hacer una serie que se llamó Ángeles de la Calle, del famoso autor cubano Félix Becañé, y ahí trabajé también, siendo de los primeros, pues, ¿cómo le llamaremos? Teleteatros que se hicieron para la televisión. Órale, qué padrísimo. Entonces, exacto, estuvo eh, primero en radionovelas, que las radionovelas era, pues, el máximo entretenimiento familiar en esos tiempos, porque la televisión llega Totalmente. hasta después, ¿no? Y probablemente estaba, pero no era tan de fácil acceso. Entonces, hacía lo que la gente consumía como en el entretenimiento. Y también hizo doblaje, ¿verdad? Que a mí también me encanta no lo he hecho, pero admiro mucho a los que hacen doblaje y además en Peter Pan. Exacto, sí. Sí, Guau. me tocó trabajar. Esto lo hicimos en 1951. Debo haber tenido yo 11 o 12 años. Este, que además ya estaba hecho todo el reparto de voces, que en aquella época no se daba tanto crédito a la gente de doblaje, porque casi todos veníamos de radio y alguna gente empezaba en televisión. Estoy hablando de 51, que fue prácticamente el año en que la televisión, 50-51, hace su aparición en México y que marca el nacimiento de Televisa Chapultepec, porque finalmente, y todavía existe una placa
ahí en Televisa, en Chapultepec 18, que dice Radiópolis, el mundo de la radio, Mm. porque ese edificio se iba a destinar para eh, reunir ahí a las radiodifusoras que ya formaban parte del consorcio Azcárraga, pero que Mm. dada la entrada de la televisión a México, pues se convierte en el centro de producción, sobre todo de televisión en vivo, para XCW Televisión Canal 2, que fue la primera estación, aunque ya había hecho su aparición XHTV Canal 4, que fue concesionada, esa concesión de televisión se la dieron a la familia O'Farrill. ¿Y qué se veía en esos momentos en todos estos canales? ¿Había transmisión continua? ¿Era por horarios? ¿Qué había? ¿Qué era el contenido que se veía? Pues mire, XHTV empezó con programas musicales. Yo recuerdo en alguno que participé que se llamó Rancho Bonito. Todavía no tenían instalaciones adecuadas ninguna de las televisoras porque los estudios de Chapultepec estaban hechos para radio. Había estudios muy pequeños y en esos estudios pequeños llegaron a hacerse telenovelas de media hora en estudios pequeñísimos en vivo y que fue como surgió también el famoso apuntador electrónico que me parece que lo llevó Ah. la familia o el mismo actor Roberto Cañedo en aquella época. Creo que él con un ingeniero se idearon eso para tener el apuntador, porque pues era muy difícil aprenderse un libreto de 1 hora o 2 horas para interpretarlo en vivo, ¿no? El box tuvo gran auge. La lucha libre logró tener el auge enorme porque la Arena Coliseo, que todavía existe en el centro histórico de la Ciudad de México, era quien tenía siempre, era el centro de las peleas de box y después de la lucha libre. Y Televicentro, que así se le conoció a lo que hoy es Televisa, en el Estudio A, que era un teatro estudio para público, en donde después se presentaron programas, pues como siempre en domingo, que le debe sonar a usted muy familiar. Ahí se hacían eventos de lucha libre. O sea, desde un principio había una competencia entre el Canal 4 y el Canal 2, y luego ya vino el Canal 5 con el famoso inventor de la televisión a color mexicano, Mm. que por eso sus siglas son GC, González Camarena, que después forman parte de lo que se llamó Telesistema Mexicano, Canal 2, Canal 5 y Canal 4. Y después ya para formarse Televisa, por un arreglo, una orden presidencial, tengo entendido, se unen para formar Televisa, el Canal 8 se adhiere a los otros 3 canales que ya se tenían y así nace Televisa. Guau, esa sí nunca la había oído y no me la sabía, está interesantísimo. O sea, eran diferentes dueños de canales y, finalmente se acaban uniendo y hacen Televisa, ese es el grupo. Yo creo que esto dependía muchísimo de que se empezaba a dar una competencia como en radio y los gastos de la televisión son enormemente superiores a los gastos que se tenían en radio, en donde siguen tantas cadenas en competencia. La radio, cuando nace la televisión, que mucha gente sigue diciendo que cuando surgió la televisión iba a desaparecer la radio, y lo que pasó es que se transformó. La radio se convirtió en radio hablada, ya no Mm. había programas musicales, ya no habían radionovelas. La radionovela transformada a telenovela, pues vino a tener ese enorme jalón de identificar a los actores con los personajes que interpretaban. Y se llegaron a dar casos chistosísimos de que la mala en la telenovela llegaron a pegarle una bofetada en un supermercado porque las identificaban como la mala de la telenovela, no la veían como la actriz. Eso me parece que lo contaba o Silvia Derbez o alguna de aquellas grandes divas de la televisión en sus inicios. Órale. ¿Y usted con quién trabajó en radionovelas antes de pasarnos a la etapa televisiva?
En radio, bueno, pues contaré un par de anécdotas. Por La, favor. la radio, las radionovelas se hacían a puerta cerrada en un estudio. Las dos compañías jaboneras, desde la radionovela hasta ahora la telenovela, los grandes patrocinadores de ellas fueron los jaboneros, o sea, las dos compañías enormes que eran Colgate Palmolive. Por eso las telenovelas se les llegó a llamar soapóperas, ¿no? Desde la radio decían que eran soapóperas porque las patrocinaban los jabones, ¿no? Las Ole. jaboneras. Y es que no solamente vendían jabones, eran compañías que tenían productos de belleza para la mujer, jabones para lavar ropa, jabones para el uso diario de las personas. Y siempre hubo una gran competencia, incluso desde radio ya había lo que después se transformó en exclusividades en la televisión. En radio había el grupo de actores Palmolive, que estaban ahí grandes actores, como yo recuerdo de aquella época, un gran amigo de quien aprendí mucho, José Antonio Cosío, don Luciano Hernández de la Vega, Emma Telmo, Milagros del Real, y después actrices que fueron también escritoras y que han dado grandes éxitos a la televisión, porque muchas de las novelas que venían también de pasquines, o sea, de las famosas revistas, donde escribían Yolanda Vargas Dulce y todas estas grandes escritoras. De ahí pasaron a la radio, hicieron historias de 50 capítulos o de 40 capítulos. Todas esas bases se pasaron a la televisión, pues prácticamente desde que esta aparece en 1951, pero ya las grandes novelas empiezan a ser como en 56, 57 o 58, y toman su auge cuando aparece la grabación en videotape, que entonces se pueden hacer las novelas completas, no solamente para transmitirse en México, en los canales de México, sino para exportarse. Exportaban a Estados Unidos, básicamente, por un convenio que se hizo con Univisión, se exportaban casi todas las telenovelas y se siguen exportando. Univisión sigue siendo la cadena más importante en Estados Unidos, junto con Telemundo, pero que utiliza material mexicano hecho por Televisa. Me es difícil recordar a las grandes voces de la radio, que muy pocas de ellas pasaron a la televisión. ¿Por qué? Porque justamente la magia de la radio era, a través de la voz, la audiencia se imaginaba al personaje que estaban interpretando. Lo veían guapo, de ojos azules, con mucho pelo, etcétera, ¿no? Entonces, la televisión hizo que se cambiara totalmente el modelo. Ya no eran solamente las buenas voces, había que tener un buen look, un buen aspecto, un buen físico para entrar a la televisión. La gente que entró a la televisión más directamente antes de las telenovelas fue la gente de teatro, porque muchas obras de teatro se llevaron a la televisión como teleteatros. Entonces había el teleteatro de Manolo Fábregas, el teleteatro de Enrique Rambal. Entonces, muchos de ellos se dedicaron a eso, ¿no? Pero regreso a la radio. La gente que pasó a la radio y que iban a hacer tanto radionovelas como programas musicales fueron actores como Arturo de Córdoba, el gran galán del cine nacional, y del cine la radio lo vuelve a traer para hacer programas como Apague la luz y escuche con Arturo de Córdoba, o radioteatros que eran exactamente historias de una hora. Y yo llegué a trabajar con don Arturo de Córdoba en esos teleteatros que se hacían en los famosos teatro estudios de la XCW. Entonces, se hacían ahí los radioteatros haciendo, no se musicalizaba con discos como se hace actualmente tanto en la televisión y como se hizo en las radionovelas. Se hacía con orquesta en vivo, una orquesta dirigida por un maestro como José Sabre Marroquín. Me tocó hacer una serie que después fue película, que se llamó Ahí viene Martín Corona,
y la estrella de esa radionovela era Pedro Infante, que Pedro Infante también hizo apariciones en W, llegaba con sus famosas playeras rayadas y bueno, se llenaba sobre todo de jovencitas que iban a ver al ídolo de Guamúchil. Sí trabajó Silvia Derbez en radionovelas, así trabajó doña Sara García, doña Prudencia Grifel. Pues la verdad es que la radio les daba esa inmediatez de estar en contacto con el público, lo que ahora da la televisión y lo que ahora dan estas nuevas comunicaciones, esta nueva tecnología, una total transformación, como lo vino a hacer también la televisión grabada y la exportación, que por ejemplo yo ahorita estoy produciendo La Rosa de Guadalupe, que se exporta a 23 países y prácticamente vamos pues casi de la mano de los capítulos que estamos transmitiendo aquí, se están transmitiendo en otras partes del mundo. Mi suegra es la más feliz porque es peruana, que ya hicieron ahora la Rosa de Guadalupe peruana. Ujú. Pero la ven muchísimo, o sea, sí es un, bueno, ¿qué le puedo decir yo, verdad? Pero un fenómeno. Sí, en Perú se exportó primero, como decimos coloquialmente, la lata, o sea, se mandaban los programas, pero también compraron el formato. Pues me parece que estamos exportando a 23 países, dos en Europa, uno en África y todo Latinoamérica, ¿no? Y en Latinoamérica se ha exportado pues prácticamente a toda Latinoamérica. Lo doblan lo doblan en portugués para pasarlo en Brasil No, bueno. y y en Estados Unidos pasa pues prácticamente todos los días en Univisión, ¿no? Oiga, pero espéreme, entonces de la radio, cuando usted era, actor, interpretaba, hacía doblaje, ¿cómo cómo se pasa del otro lado del bando? ¿Cuándo se pasa a producción y deja Pues atrás? esto es muy curioso. La televisión también ha sufrido cambios en lo que es su producción. Originalmente, igual que se hacía en radio, los anunciantes tenían una agencia de publicidad que era quien manejaba todos sus medios. La cigarrera La Moderna habla con Publicidad Darcy, que es la agencia donde yo hice mis pininos de televisión y donde tuve los grandes maestros que me enseñaron a trabajar en esto. Con La Moderna y Publicidad Darcy, pues llega el lanzamiento de una marca de cigarrillos que a la fecha sigue siendo muy popular, que fue la marca Raleigh. Entonces dicen, vamos a lanzar al mercado un cigarro, una marca de cigarro, Raleigh, con la presencia en la cajetilla de Sir Walter Raleigh, que le da un cierto nivel socioeconómico especial. Entonces queremos un programa, nuestra audiencia estará sobre las 9 de la noche, entre 9 y 10 de la noche, y entonces la agencia diseña un programa que se llama Estudio Raleigh con Pedro Vargas. Yo recuerdo que de los grandes doblajes conocidísimos, pues fue La Cenicienta, que la voz de La Cenicienta la hizo estrellas, Evangelina Elizondo, cuando ya Evangelina era una estrella del cine nacional, y fue la voz de Cenicienta, y duró durante muchos años su doblaje. Yo actualmente, usted puede ver todavía Peter Pan, la doblamos en 1951, que yo debo haber tenido 12 años, y todavía ahora está en Blu-ray, Y sigue pero su voz. sigue mi voz ahí, sigue la voz de otro de las personas que a mí me ayudó a aprender la producción, que es el señor Nicandro Tavares, Nicky Tavares, que empezó también de actor infantil, hizo la voz de Peter Pan en esa película, Mm. y él era, pues para mí, el mejor asistente de producción que he conocido, porque él me enseñó cómo llevar un libreto de televisión para ser el asistente de quien está dirigiendo. Todo eso que uno tiene que ir anotando conforme va dirigiendo quien está llevando la dirección de cámaras. Yo lo aprendí de Nicky Tavares, para mí fue mi gran maestro, y él fue el que
yo seguía haciendo voces infantiles, aún teniendo 15 o 16 años, seguía haciendo voces infantiles y me di cuenta cuando me invitaron a entrar a producción, que fue en 1962, yo entro a Publicidad Arce en 1962, me di cuenta que mi voz no era de galán, mi físico no era de galán. Entonces, en lugar de ponerme enfrente de la cámara como ahora, era mejor ponerme detrás de la cámara y tratar de aprovechar lo poco o mucho que había aprendido al servicio de lo que me encantaba y de lo que aprendí pues desde los 7 años, ¿no? Como productor hay que meterse a todo, no solamente a lo que uno ve por la cámara, hay que ver números, hay que ver guiones, hay que tener, pues si no, un ojo clínico, un ojo que le diga a uno, por ahí vas bien o por ahí vas mal, a seleccionar actores, a seleccionar ideas, a desarrollar proyectos. Creo que para mí ha sido básico, ¿no? Porque una de las cosas que siempre hay que tener en mente como productor es, primero, servirle a la audiencia, que la audiencia se identifique con lo que uno produce y que se afilien. El resultado, yo normalmente no me refiero a éxitos, ¿no? Porque creo que lo que las empresas que lo contratan a uno, lo que esperan es que se den buenos resultados. A veces de los buenos resultados, pues hay 1 o 2 éxitos, pero la verdad es que con los buenos resultados uno se debe dar por satisfecho. Le agradezco muchísimo a la familia Azcárraga porque me ha tocado estar con las 3 generaciones. Don Emilio fue el que me dio la bienvenida para que empezara yo en radio y después ya estando en la televisión y estando todavía trabajando para agencia de publicidad. Yo trabajé después de Darcy y de ese pequeño viaje que hice a Europa en donde destiné el primer coche que había comprado, lo tuve que vender para irme a Europa y conocer. Y regresando trabajo para Romero Lena Newell, que ya tenía también programas de televisión, y me llaman de algunas otras agencias, y entre ellas trabajo para una empresa que era House Agency. Ellos tenían su propio departamento de radio y televisión, que era la cervecería Moctezuma. Y ahí vuelvo a recordar mis tiempos de ir a los toros no como aficionados, sino como gente trabajando, porque Cervecería Moctezuma, con Superior y con 2X, patrocinaba corridas de toros, fútbol, transmisiones de fútbol, transmisiones de béisbol. Y aunque estuve muy poco tiempo con ellos, estuve 1 año, me sirvió muchísimo recordar transmisiones en vivo, porque gran parte de mi trabajo después lo hice con transmisiones en vivo de conciertos, pues como aquí atrás tengo, sí, aquí sí, ahí tengo una transmisión de Plácido Domingo, y más arriba tengo a Pavarotti, que me tocó hacerla en Chichén Itzá. Pues todo eso lo que le da a uno es aprendizaje, y yo creo que La Rosa de Guadalupe, con sus casi 1,500 programas al aire, que este año los cumpliremos, para mí sigue siendo un periodo de aprendizaje, y La Rosa de Guadalupe, pues casi que presiento que puede ser el colofón de una carrera de tantos años, que empecé a los 7 en Monterrey, a los 9 o 10 en México, y actualmente a punto de cumplir 81 años, Ivonne. ¡Wow! Pues seguimos vigentes con La Rosa de Guadalupe, con las Mañanitas a la Virgen, que desde hace 22 años hacemos en la Basílica, y que por 10 años las hice nuevamente en vivo, transmisión en vivo el 11 de diciembre. Me precio de haber hecho, creo que la mayor cobertura de mi vida la he hecho en Bellas Artes. O sea, me ha tocado hacer a Pedro Vargas en sus 50 años en Bellas Artes, a Lola Beltrán en Bellas Artes, a Marco Antonio Muñiz en Bellas Artes, en sus principios, y hace 2 años o 3 que hice el último concierto que hizo en vivo Marco, que afortunadamente todavía está entre nosotros, pero que decidió retirarse a tiempo. Y después todos los eventos que se grababan en Auditorio Nacional, en un lugar que se llamó El Premier, donde se hacían
muchos eventos, que me tocó hacer una época completa ahí. Justamente ahí grabé un show con Donna Summer, y después en ese lugar que nadie lo hubiera creído estuvo Bronco. Ah, Sí, 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 es que iba todo tipo de público a un lugar que era muy especial y que se convirtió prácticamente en un escenario de televisión, porque todos los artistas que se presentaban ahí se grababan, ¿sí? O se mm. hacían en vivo. Lucero, Mijares, Manuel, pues todos ellos, ¿no? Así que volvimos a grabar y a transmitir en vivo muchos de los eventos. Y pues está increíble todo lo que platica. Yo, mire, calladita, la estoy escuchando feliz. Tiene una información increíble. Pero entonces lleva, como decía hace unas cuantas palabras, llevas toda la vida en Televisa. ¿Qué tantos programas has hecho? ¿Cuánta producción te has aventado? Uy, O sea, después de Siempre en Domingo, ¿a dónde te pasas y cómo empiezas a después, recorrer? después de Siempre en Domingo, no estoy seguro, si fue después o antes. Creo que fue antes. Estuve con Miguel Sabido Ujú. 8 años de Canal Cultural. El Canal 8, en algún momento, eh, el señor Azcárraga Milmo, que es donde yo empiezo a tener realmente contacto con el señor Azcárraga Milmo en la parte cultural, porque eh, para cumplir con ciertos requisitos, o no entiendo, no sé cómo explicarlo verbalmente, pero el señor Azcárraga hace un convenio verbal con el presidente de la República en esa época para transformar uno de los canales del consorcio Televisa en un canal cultural sin comerciales. Y en la parte de producción general para llenar el canal y bajo la línea directa del señor Azcárraga Milmo, su servidor. O sea, yo era la mano derecha o izquierda del señor Sabido, y el señor Sabido era la mano derecha o izquierda del señor Azcárraga. Entonces, pues me quedé con el señor Sabido los 8 años del canal cultural. Yo salgo 2 meses antes de que empiece, y el señor Azcárraga me manda a radio, a mis orígenes de radio, 2 años, 1990 y 1991, me manda a radio, porque yo seguía siendo, a pesar de la labor que desempeñaba, un productor freelance, como somos casi todos los productores de la empresa. Freelance, ahora con exclusividades, pero no tenemos una planta, no somos gente de planta de la empresa. Lo que el señor Azcárraga hace es crear un emporio, darle fuerza a un emporio, en donde decía, a ver, Verónica Castro, tú terminaste de hacer tu telenovela Los ricos también lloran. Pues no vas a tener que ir a una disquera a ver que te hagan una prueba y lances el disco que quieres grabar. O Mm. sea, vas a grabar con nosotros. ¿Quieres que te hagan un reportaje? Vas a tener las revistas que te hagan el reportaje. ¿Quieres tener un programa de radio? Te vas a radio y haces tu programa de radio. O sea, no los tengo ocupados en un medio, los tengo ocupados en otro o en otro. Esa era la primera gran exclusividad que se tuvo. Y entonces, pues de ahí surgen Lucerito y todas estas grandes estrellas. Empieza a traer gente de fuera, como Montaner, como las grandes estrellas que vienen de Latinoamérica, que graban para esa marca y que además tienen la gran proyección de hacer sus lanzamientos a través de Siempre en Domingo o de un programa musical que ya produce Televisa, ya no lo producen las agencias, porque ahí me quedé a medias en el programa de Estudio Raleigh. Estudio Raleigh hacen todo el diseño, compran el tiempo a las 9 de la noche, o 9:30 me parece, de 9:30 a 10, eran programas de media hora, y el diseño del programa, la contratación de los actores, la contratación de Pedro Vargas, que originalmente iba a ser Agustín Lara, la hace la agencia, todo lo Mm. paga la agencia. Y entonces compra el tiempo y mete sus anuncios dentro de su tiempo. Y si quiere comprar tiempos en la liga entre programa y programa, que es donde vienen
los cortes de canal para identificación obligatoria del canal. Ahí viene la identificación y viene un bloque que originalmente era de 3 minutos de comerciales. Si quiere anunciar también cigarros en ese tiempo, hay que pagarlos. Pero si no, en su media hora es desde que entra al aire hasta que termina. Entonces, el diseño americano de tener programas de 4 bloques con 3 cortes comerciales, lo heredamos también de Estados Unidos y aquí se hace, ¿no? En programas de media hora primero y después ya de 1 hora. También las radionovelas eran originalmente medias horas, pero ante el auge que tienen, se van a 1 hora y a historias de 180 o 200 capítulos, ¿no? Y ahora no, ahora nuevamente con la competencia del streaming que lanza series de 20 o 25 capítulos, se empiezan a hacer telenovelas, miniseries, ¿no? Con adaptaciones de novelas como son Rubí o como fueron todas estas, La Usurpadora, que tenía otro título en sus transmisiones originales, pero pues todas son herencia de la gran escuela que se tuvo de los grandes autores de pasquines, de cómics y de la radio y luego ya de la televisión y de esta transformación en la televisión en que el streaming viene a cambiar un poco al consumidor y a la audiencia. Wow. Órale, qué bárbaro. No sabía que venían, sí, como herencias. Y esta parte de la adaptación de Estados Unidos a México está interesantísimo. Y entonces también empiezan, o bueno, se usaba desde antes, yo pensé que era algo nuevo el comprar tus espacios, y no, viene, es más, desde el principio. Exacto, que por eso los programas siempre traían implícito el patrocinio. Domingos Herdes patrocinaba Herdes. Cómicos y canciones Adams con Viruta y Capulina, Chiclets Adams. Estampas del Prado con Lola Beltrán, Cigarros del Prado. La novela Colgate de las 7:30 presenta Teresa. Patrocinaba Colgate Palmolive. Es más, en las telenovelas, a pesar de que ya producía en algunos, cuando empezó a producir Televisa, que se trae a los productores de las agencias. Nosotros los productores casi ya no llegamos al patrocinio. El patrocinio se acerca a los productores a través de las áreas de mercadotecnia y de ventas cuando ya el producto esté en el aire. El caso de La Rosa de Guadalupe. Puedo, no presumir, pero sí puedo enseñar que el espacio de La Rosa, en donde ha estado, en los horarios que ha estado, afortunadamente siempre ha tenido un seguimiento de patrocinios, porque han visto que ha funcionado a las 5, 5:30, 4:30, 3 de la tarde, 12 del día, sábados 9 de la noche. Ahorita llevamos 8 o 10 semanas transmitiendo 7:30 y 8:30 de la noche, Ivonne. O sea, ocupando 2 horarios prime time de la televisión, el canal 2. ¿Por qué? Pues porque la pandemia vino a ponernos de cabeza a todo mundo, porque las telenovelas que estaban programadas para arrancar sus grabaciones en marzo, abril, mayo, ya no pudieron arrancar. Yo mismo empecé hace muy poco a producir, por eso digo que apenas llegaremos a los 1,500 esta temporada, porque íbamos a producir 170 capítulos y yo creo que terminaré produciendo 120 o 100, depende cómo avancemos en la pandemia, porque no hay permisos. La serie de La Rosa de Guadalupe se hace en un 100% en locaciones. Y las locaciones requieren de un permiso que da la Comisión de Filmaciones del Gobierno de la Ciudad de México, porque habemos ya tantas empresas y tantos grupos de producción haciendo televisión en la calle, usando locaciones, que tenía que haber un regidor, ¿no? Un área que impusiera reglas, porque si no coincidiríamos a veces en la misma calle o en la misma colonia 5 producciones y volvemos locos a los colonos. Entonces,
la Comisión de Filmaciones es la que otorga los permisos mediante una solicitud previa que se hace, y ahorita la comisión apenas abrió este lunes, apenas abrió. Y con lo que está pasando, no dudo que vuelva a cerrar, porque lo peor son los espacios públicos. Totalmente. Y muchos de los programas ocupan mercados, colonias de nivel socioeconómico, donde hay mucho ambulantaje, mucha venta de ambulantaje, etcétera. Entonces, pues habrá que tener mucho cuidado, pero supuestamente tendríamos que haber llegado a 1500 capítulos y vamos a llegar con Un muchos poquito abajo. trabajos. ¿Qué hace un productor? ¿Cuál es el papel de un productor televisivo? Bueno, en el caso de La Rosa, hace un rato hablé de cómo la empresa nos tiene de alguna forma situados en diferentes áreas, ¿no? Hay quien ha hecho telenovelas y nunca ha hecho un musical. Yo he hecho muchos musicales y hasta que llegó La Rosa, yo nada más había hecho 80 capítulos, no como productor, sino como director de cámaras de una novela con Valentín Pimstein como productor, para Colgate-Palmolive. Todavía era la época de Colgate, y la gente de Colgate pidió que Tony Carvajal y yo hiciéramos pareja como director de escena y director de cámaras. Y era una novela de 160 capítulos y duré 80 capítulos solamente porque el productor, don Valentín Pimstein, que era mi jefe directo, pero la estrella de la telenovela que me tocó hacer, era la esposa de nuestro vicepresidente de producción. Y aquí sí voy a decir el nombre porque con todo respeto lo haré, porque es una gente que le aportó muchísimo a la televisión mexicana. Es una estrella de la televisión argentina que vino a México como productor y como actor y hizo para la televisión mexicana programas de larga duración, cómicos, muy buenos. El señor Raúl Astor. Raúl Astor fue una época, una buena temporada, el vicepresidente de producción del área San Ángel, que es el área de grabaciones. Todas las telenovelas, prácticamente casi todos los programas grabados se hacen en San Ángel. Toda la televisión viva, noticieros y demás se hace en Chapultepec. Y el área de Televisa Santa Fe es un área en donde sí hemos ido a grabar como locación, o sí hemos hecho ahí producciones como espacio, pero básicamente Santa Fe se convirtió en un área administrativa. Entonces, finalmente uno trabaja en todos lados, ¿no? Y hace un rato lo decía, se transformó el productor, el director, productor que era en las agencias de publicidad, que dependían de un creativo. De ahí nacen Chespirito, por ejemplo, y doy de ese gran ejemplo. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, era el escritor de Viruta y Capulina en Cómicos y Canciones Adams, para publicidad Darcy, en radio y en su paso a la televisión de Viruta y Capulina. El gran creativo era Chespirito. Todo lo que hacía con Viruta y Capulina, Chespirito lo asume en sus propios personajes cuando le dan la oportunidad de ser la estrella de la televisión. Yo hago mi primer programa que me toca sentarme a dirigir cámaras, es un programa de Cómicos y Canciones Adams. Mi jefe y el que hacía ese programa era Guillermo Núñez de Cáceres. Y Guillermo ese día, como buen asistente, me dice, como buen asistente yo, me dice, ensaya en la mañana, escena allá abajo con Chespirito. O sea, todo el movimiento escénico lo hacía Chespirito, que había escrito el libreto. Entonces, de ahí hace todo sentido, de ahí sale y le ponen ese apodo de Shakespeareito. Exacto. Por eso. Sí, en lugar de Shakespeare, le pusieron Chespirito, ¿no? Y yo entro a Canal 8 en un momento en que venía, creo que a 3 meses de la fusión de Canal 8
con Telesistema para formar Televisa. ¿Quién lo puso a usted en La Rosa? Hace 23 años que hago las mañanitas a la Virgen, y sumado a eso, en esos 23 años me ha tocado ser el productor general por parte de Televisa, porque es una cobertura internacional, para 4 visitas papales. Me tocó hacer la tercera y la cuarta visita de Juan Pablo como productor general, y luego me tocó la visita que hizo a México el Papa ¿Ratzinger o Ratzinger, y la última fue la de Francisco, que ha sido la más complicada porque su itinerario fue verdaderamente monstruoso. De esas coberturas y de mi cercanía, 23 años con la iglesia, Carlos Mercado, que ahí le doy el enorme crédito que debe llevar el autor y escritor de La Rosa de Guadalupe. Él trajo el proyecto, pero Carlos, algún día se lo platicará, estaba fuera de la empresa en ese momento. Se había peleado con un productor por X motivo. Él era alumno, trabajó mucho con él, con el que fue escritor y le trajo el proyecto a la señora Silvia Pinal de Mujer Casos de la Vida Real. Escribió 2 telenovelas que produjo Raúl Araiza, y luego hizo algo con un productor cubano y por ese programa salió de la empresa. Entonces va a la basílica y le pide a la Virgen, como casi todos los que somos católicos y sobre todo guadalupanos, a decir, no tengo trabajo, ¿qué hago? Y se le ocurre un proyecto estando ahí, diciendo, bueno, de tanta gente que viene a pedirle a la Virgen, pues hay millones de historias, todas alrededor de la Virgen de Guadalupe. Entonces, desarrolla el proyecto y sabiendo por dónde nuestro vicepresidente, que es el actual vicepresidente de producción, en aquella época también lo era, lo espera fuera de por la entrada que él mete su coche, lo saluda, se para y le dice, licenciado Murguía, tengo un proyecto, ¿se lo puedo dar? ¿Y por qué no entras a la empresa? Porque no tengo acceso. O sea, estoy vetado porque no puedo entrar porque tuve un problema. Y ya le contó el problema y Jorge Eduardo ya lo dejó, presentó el proyecto. Y entonces, en uno de estos reuniones de focus y demás, sin que interviniera todavía un servidor, le dicen, está bonito el proyecto, pero necesitas algo, que se abra el cielo y de ahí caiga un rayo, o no sé qué tantas cosas le dijeron. Y él dijo, bueno, pues lo voy a modificar de acuerdo a lo que yo pienso. Se llevó el proyecto, fue de nuevo a la basílica y dice que estando ahí le llegó un airecito y con ese airecito vio la cantidad de flores que llevan y que hay unos macetones en los lados donde todo el mundo llega a sus arreglos. Y entonces dijo, pues mejor que llegue una especie de luz o algo así. Él no sabía exactamente cómo, eso ya fue de producción, pero él quería que se pareciera una rosa. ¿Cómo? No sabía cómo, pero él dijo que pegue un airecito y se aparezca una rosa. Y entonces lo invitan, él ya conocía algo sobre mí, pero ese año, con un amigo de él que trabaja en cine y que también es representante de artistas, traía a un artista que habíamos invitado a las mañanitas. Entonces, estaba yo ensayando y este muchacho con el grupo que tenía empezaron a hacer demasiado ruido y entonces uno levanta la voz y dice, silencio porque estoy ensayando y estamos a 15 minutos de ir al aire. Entonces se cayó y dice, yo pensé que ahí ya no iba a poder hablar con usted, etc. Ese día, terminando la transmisión en vivo, me dice, traigo un libreto para usted que ya lo tiene el licenciado Murguía. Y le dije, ay, déjemelo con Javier Esponda o con alguien de mi equipo, porque yo ahorita, digo, acabo de salir en vivo y mañana no lo voy a leer, ¿no? Exacto. Entonces me lo dejó y la siguiente semana el licenciado Murguía me llama y me dice, oye, hay que hacer de un proyecto que trajo
Carlos, hay que hacer un par de pilotos porque a mí me parece que sí puede resultar, nada más dale una pensada cómo resolverlo y hazte un presupuesto para un par de programas piloto. Pasaron meses, el proyecto entró, lo calificaron, me habla mi Jorge Eduardo, me dice que hay que hacer los pilotos y entonces se decide cómo va a ser las cosas que se han vuelto icónicas en la Rosa de Guadalupe. La aparición de la rosa, el airecito que le pega y la reflexión. Son las tres cosas que no pueden faltar en la rosa. En diciembre se los presentamos al señor Azcárraga, al señor Gómez, al señor de Angoitia, a Ricardo Perestoifer, lo ven y dicen, me gusta. Sin embargo, ellos tenían pensado para esa barra ya otro proyecto que se llamó Central de Abasto. Esta barra iba a entrar a las 5 de la tarde como un rompeagua, rompeolas, rompecortes de 2 novelas seguidas, ¿no? Porque normalmente así se estructuraba. 2 novelas, un programa unitario, 2 novelas, programa unitario de cierre. Okay. Luego ya se invirtió. Los programas unitarios ahora pasan a las 11 de la noche, después del noticiero, cuando antes eran los que cerraban a las 10 de la noche o 10:30, ¿no? Y el noticiero era más temprano, el de Jacobo. Entonces, hago los 2 programas, se los presentamos al señor Azcárraga, deciden, a solicitud de un servidor, presentarlos a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque mis remates de todos los programas iban a ser en la basílica. Entonces, todas las reflexiones yo pensaba hacerlas en la basílica. Se lo presentamos al arzobispo primado de México en ese momento, al rector de la basílica también en ese momento, y dicen, muy bien, nos gusta. Creo que de los primeros 20 capítulos, muchas escenas las hice en la basílica, la petición la hacía en la basílica, hasta que se nos ocurrió que en todas las casas tenemos una imagen de la Virgen, así que las puedes hacer en la casa y no ir a pedirlo directamente a la basílica, porque se complicaba. La basílica normalmente tiene misas desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Exacto, y toda la gente así, no los puedes estar callando. Ininterrumpidas. Entonces, lo que yo hacía en esas primeras grabaciones era, termina una misa, ensayábamos la parte de la petición, dejábamos ya cámara de iluminación y nos salíamos. Hacían la misa y en los siguientes 10 minutos grabábamos. Salió mal, nos quedábamos hasta otra misa para hacer toma 2. Híjole. O sea, era muy complicado. Muy complicado. Pero estaba padrísima la idea porque al fin y al cabo ahí nació el proyecto y era justo lo que le había pasado a Carlos y era hacerlo ahí. O sea, sí, la idea era brutal, la dinámica con las misas, ¿no? Bueno, uno de los pocos cambios que hemos hecho actualmente es que se hace la petición con la imagen del personaje, llámese la recámara de la niña, que son normalmente de estas versiones de la Virgen que han hecho muy de caricatura, muy de niñas, que son lindísimas, hasta imágenes corpóreas o grandes cuadros o virgencitas pequeñas. Todo depende del nivel socioeconómico que tenga la historia. Del capítulo. Ahí depende todo. Tal vez por toda esa historia fue que decidieron que yo fuera el productor de La Rosa de Guadalupe y que afortunadamente, y lo digo en cada entrevista que me hacen, que afortunadamente la empresa nos dio la oportunidad de ir creciendo, porque a veces las exigencias son, si no funcionan la próxima semana, sales del aire, ¿no? 3 años después entró Genoveva Martínez, que la trajo Televisa de Azteca, para meter, como dice el dicho, y la entrada de ella también fue compartiendo horario, ahí al contrario, yo tenía 3 días a la semana y ella tenía 2 días, hasta que también se empezó a ver que los programas unitarios empezaron a jalar muy bien, ¿no? Tan es así que todos los programas unitarios de las épocas anteriores
se hacían en foro. Usted ve Chespirito y se nota que es foro, y se hacían en foro, porque eran programas en donde había caracterizaciones y demás, y era donde más tiempo se perdía en la caracterización. A mí me pasa un poco en La Rosa, porque a veces el mismo actor o la misma actriz tiene que darme 2 o 3 edades diferentes, y aunque a veces sí cambiamos digo, si el personaje tiene 8 años y luego va a tener 16, pues ahí sí tenemos que irnos a un actor joven, y si de 16 pasa a 25, pues también tenemos que cambiarlo, porque difícilmente nos va a dar 25 años el de 16, pero es donde se pierde mucho tiempo. Ahora, en estos 13 años sí hemos encontrado una buena fórmula, tanto Carlos Mercado con sus 4 adaptadores para darnos buenos guiones, porque finalmente una buena producción no se salva con un buen guión, y un buen guión se puede superar un poco con la producción, si es que la producción va en la línea que se marca o se ha platicado con el autor. Eso es lo que tiene que... esto motiva que haya una gran comunicación entre el escritor y el productor. Esa es la gran relación para lograr tener un proyecto que pueda Como La Rosa de sobrevivir, Guadalupe. a tantos cambios. Tuvimos que readaptar algunas cosas, pero prácticamente los capítulos del 1 al 150 los hemos transmitido en los últimos años con una audiencia nueva, porque viendo nada más a los actores que en esa época tenían 8 años y ahorita tienen 12 años más, ya tienen 20 y están estelarizando novela, niñas y niños. Estos jóvenes Spicer empezaron con nosotros y ahorita uno de ellos está en una superproducción de Amazon, o de Netflix, y de nuestras actrices igual. Es que Están ya es importante estelarizando. para toda la gente para todos los actores o todos los que están saliendo del SEO, del SEA, es importantísimo pasar por La Rosa de Guadalupe. Es una Ha super sido una plataforma buena actualmente. plataforma. Exacto, ha sido una buena plataforma. Quien es fan de La Rosa nos sigue en los horarios que estemos, quien es fan del dicho lo sigue en los horarios, y las novelas pues se han convertido a telenovelas, mini telenovelas de 25 capítulos, que se han hecho así, justamente porque este nuevo público, gente como de la edad de usted, Ivonne, pues quieren una televisión más ágil Más ágil. y más realista, más realista. Y hablo de realismo no solamente en la realización, sino en temas reales y actuales, aunque sean fuertes. Muchos de estos temas en el 2008 no me atrevía yo a hacerlos como productor, porque le faltábamos al respeto a la iglesia, porque eran temas que no podíamos tratar, pero actualmente con la iglesia podemos, a pesar de tener la presencia sin ser, y esto también lo defiendo mucho, no es un programa religioso. Los temas no se refieren a Nada. a algo religioso. Interviene el que se pida la intercesión de la Virgen ante Dios para que el tema se resuelva, pero no es un programa religioso. Tiene implícito la historia a que la solución viene de algo divino. Y de hecho tampoco católico, es guadalupano, que es Es muy guadalupano. diferente en México. O sea, sí hay mucha gente judía que es guadalupano, hay gente que solo es guadalupano, o sea, ni siquiera católico. Entonces no es exacto, no es de religión, es guadalupano. Señor Erros, yo pensé que estaba entrevistando a una persona importantísima y con muchísima historia, pero ahora veo que tuve una plática con el señor de la televisión. O sea, todo desde inicios hasta el día de hoy, toda la transición que ha vivido, todos los éxitos, toda la aportación, es magnífico. Y además, y nada más porque aprovecho que usted dio su edad, tiene 80 años, sigue activo, sigue pensando en el futuro, ya está pensando en el qué va a ser el 12 de diciembre, cómo va a solucionar lo de los capítulos que debe de grabar. ¡Guau! O sea, cómo qué bárbaro. Felicidades por esa actitud, esa energía, por ser tan increíble persona. Se le ve, yo creo que justo por tener tan excelente actitud, se le ve hasta físicamente maravilloso. Ay, muchas gracias, Ivonne. Y vine de corbata, que ya ve que los viernes Sí. normalmente se acostumbra que ya no hay que venir con corbata, Muy pero ¿sabe guapo. qué? Así me enseñaron a trabajar. Yo recuerdo al señor Azcárraga,
en el temblor del 85, que con todo lo que se cayó de Televicentro directamente, con la cantidad de compañeros muertos que estaban sacando de los escombros, con una oficina improvisada que se puso en el patio de Chapultepec, la central nuestra, con una antena caída, con un edificio derrumbado, no con un escritorio, sino con un tablón que pusieron ahí, bajaron líneas telefónicas. El señor Azcárraga-Milmo mandaba, sí, de jeans, con un blazer azul que llegó y lo colgó en un clavo, y de corbata. Y así estaba, claro, con el ánimo en los pies, en los suelos, pero iba a trabajar. En lo que llegaba dije, no, sí me pongo corbata porque es una entrevista seria. Entonces, para eso me puse la corbata. Se lo agradezco mucho. Muchísimo, muchísimo, y que de verdad que si lo admiraba o seguía su carrera, ahora quedó más enamorada de todo lo que ha hecho, de toda la historia que trae, que nos compartió, y felicidades, de verdad felicidades, y qué bueno que se puso guapo y elegante para la entrevista. Hay que disimular la edad. Lo hace muy bien, o sea, Hay de que verdad, disfrazarla. qué bárbaro. O sea, ya póngase, si deja de hacer producción, póngase a vender sus cremas y las recetas para mantener su actitud y su juventud. Creo que el año pasado, creo que tuve oportunidad de que nos convocara don Alejandro Garza a Benjamín Hidalgo y a mí a comer, y me pone, tú eres el único sobreviviente de todos los que pasamos por ahí, porque sí, aunque sigan vigentes en otras áreas o en otras empresas, pues ya de la gente que empezó en Televicentro y de los que creo que quedamos muy pocos, ¿no? Algunos ya se nos adelantaron y ya no están con nosotros, como Alberto del Bosque, que fue pues gran compañero de Alejandro y de Benjamín y mío, y Baldwin, Rafita Baldwin, y otros, pero sí quedan muy pocos. Carlos Salinas Saucedo, que escribió un libro muy bonito sobre la televisión. Él fue también productor de Siempre en Domingo, fue de los dos antes de ¿quién estaba en esa época? Estuvo Carlos Salinas con José Morris, y después ya entraron otros productores que no recuerdo ahorita, pero que hemos seguido en contacto, y y él sigue vivo en Puebla, pero ya no está vigente, ¿no? Miguel Sabido ya no está vigente, y algunos que han desaparecido, pero bueno, todavía quedamos algunos defendiendo un poco la camiseta de los primeros años. Cuadros arriba, que podría verlos, de cantantes que han pasado, que han trabajado, me han hecho el favor de trabajar conmigo. Ok. De cuando llegué, A ver, cuando llegué de Monterrey a W. Aquí está lo que te comentaba en W. Estoy como de 7 años, y ahí estoy como de 10 ya, arriba. Y bueno, pues algo de lo que es lo de Pavarotti, que en lo de Pavarotti la producción en tierra, y quien trajo a Pavarotti fue don Alejandro Garza. Sí. Sí, cierto. Y me tocó hacerlo a mí, creo que fuimos de los primeros en hacer eventos masivos ahí, y luego Alejandro trajo a otros cantantes, y después lo de Plácido ya lo hice con otro productor muy querido nuestro. De cantantes tengo a Eugenia León, a Marco Antonio Muñiz, a Guadalupe Pineda, a Carlos Cuevas. Hice 2 temporadas de Topollillo. ¡Ole! Sí, un personaje muy querido, muy querido. Todo el equipo de Gillo, que acaba de morir apenas, María Perego, que era la creadora de Topollillo. Lo que hemos cosechado un poco con ¿Los premios? Guadalupe, sí. ¡Ah! Sí, un poco de eso. Aquí tenemos premios. Que nos acaban de dar por ser el programa, es 2020, dice Global TV Demand Awards, Most in Demand.
Latin America Series. O sea, La Rosa de Guadalupe, el programa más demandado en estos premios. ¡Wow! Sí, muy padre. La verdad es que La Rosa de Guadalupe, por eso decía yo, que puede ser el gran colofón de tantos años de trabajo, porque 13 años ya en La Rosa y creo que todavía nos quedan energías para un tiempo más, pero creo que será el proyecto, pues a la larga, después de tantos años, el proyecto con el que se cierre todo el ciclo de producción de Miguel Ángel Erros. Está padrísimo y sí, pues sí, qué gran proyecto y qué gran aventura se puso ahí para cerrar. Cuando Muchas toque. gracias. Gracias. Gracias, Miguel Ángel.